directamente con las entrevistas del día de hoy. Le damos paso a nuestro primer invitado, Pedro Cornejo Espinosa. Muy bien, estamos ahí, abogado. Buenos días, ¿me escucha? Muy buenos días, Nelson, ¿cómo está? Ahora sí, ya estamos acomodados, muy bien. Gracias, abogado Pedro Cornejo Espinosa, experto en derecho parlamentario. Gracias por aceptar nuestra invitación y poder conversar con usted temas que realmente son importantes para entender desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista de expertos, obviamente, porque nosotros podemos cometer, de hecho, cometemos muchos errores. A ver, abogado, hablemos un poquito sobre la herramienta del estado de excepción, que ha sido, no sé hasta qué punto, manoseada. Usted, por favor, indíquenos. Bienvenido. A ver, estimado Nelson, bueno, primero muchísimas gracias nuevamente, igual a su audiencia. Bueno, el instrumento del estado de excepción es una posibilidad, digamos, que está amparada en la Constitución, en la ley, para que el presidente, bajo determinadas circunstancias, como las alegó, digamos, inicialmente por las situaciones de las eventuales movilizaciones, pues básicamente la conmoción interna, la conmoción social que se estaba dando en el país. Entonces, a efectos, digamos, de esta declaratoria, lo que se puede establecer es la limitación a ciertos derechos. Y ahí un poco vienen las interpretaciones y un poco las dudas que se van generando y que se fueron generando, digamos, en el proceso entre la emisión de los decretos, entre el supuesto borrador que existió, entre las derogatorias que se han dado y obviamente entre los pronunciamientos que se han dado de parte de la Corte Constitucional. Entonces, ahí hay algunas circunstancias que hay que irlas analizando y que obviamente han ido detonando un poco en lo que estamos viviendo actualmente. Pero, abogado, ¿esta herramienta, a su criterio, ha sido bien utilizada o mal utilizada por el gobierno? A ver, creo que me voy a anclar un poco en algunas de las conclusiones que ha establecido la Corte Constitucional. La Corte Constitucional, si bien en los dos decretos que fueron emitidos y que posteriormente fueron derogados, de alguna manera la Corte evidencia algunas cosas. Primero, le señala al presidente, bueno, dictamina que hay una constitucionalidad parcial, digamos, al decreto y hace algunas consideraciones. Entre esas, lo que señala es que el estado de excepción no es preventivo. ¿Y qué quiere decir con esto? Es decir, que el estado de excepción tiene que declararse frente a hechos que sean reales y que se estén ejecutando en ese momento. Yo no puedo declarar un estado de excepción porque creo que van a haber movilizaciones o porque hay anuncios de movilizaciones o porque creo que va a pasar alguna situación que puede generar una situación de conmoción. Ese es un llamado de atención que sí lo hace la Corte al presidente. Otro de los temas que también hace un llamado a la Corte es, bueno, al señalar que, por ejemplo, cuando fue derogado el primer decreto, el 455, lo que la Corte dice es, bueno, no había la necesidad de derogar ese decreto, porque al mantenerse las condiciones, y estas, digamos, se pueden modificar, y así lo sucedió, digamos, amplió algunas otras provincias, el ámbito territorial de su aplicación, estas se mantenían en el tiempo. Entonces, por tanto, no era necesario derogar el decreto y luego emitir un nuevo decreto. Porque esto, a fin de cuentas, lo que dice la Corte es, tiene un límite temporal, que son, inicialmente se puede decretar por 60 días con renovación de 30 adicionales. Que eso podría afectar, digamos, esta temporalidad. No es que yo lo derogo y no se computan estos plazos. Entonces, esas son varias de las cuestiones que sí llama la atención. Entre esas también llamó la atención la Corte Constitucional en la situación del mal manejo de la información y la publicación de los decretos con esto de lo ocurrido con el decreto borrador, que inicialmente se estableció un decreto que a mi parecer no es que era un decreto borrador, constaba la firma del presidente de la República, sino desafortunadamente creo que se dieron cuenta que en pocos minutos en redes sociales esto generó una conmoción, porque generalmente los estados de excepción lo que hacen es limitar el derecho de tránsito, de reunión y asociación, obviamente con distintas consideraciones, pero acá lo que se buscó, por ejemplo, un artículo fue limitar el tema del derecho a la información, y donde esto generó mucha preocupación porque incluso se decía que se podía controlar eventualmente el uso de internet, redes sociales y demás cuestiones, que obviamente podrían afectar, digamos, la libre circulación y acceso a la información de la ciudadanía. Entonces son algunas cosas, digamos, que se van observando y algunos matices que hay que irlos considerando. Abogado, ¿se puede disculpar a un gobierno, se puede disculpar al presidente o a su equipo el hecho de enviar estos comunicados borradores, estos decretos borradores? Es decir, están dentro del margen de, ay, bueno, ya no importa, pasemos piola. ¿Se puede justificar el hecho que la Corte Constitucional le llame la atención? ¿Se puede justificar, y voy a ir poniéndole algunas cosas,
que el presidente ponga saque, ponga, y que algunas personas digan, wow, qué jugada maestra para bloquear a la Asamblea y que la Asamblea se quede sin piso? O sea, ¿se puede realmente justificar esto y decir, qué bien, presidente, así se hace? ¿O esto va a tener consecuencias constitucionales? A ver, yo creo que partamos de la lógica que efectivamente sí, errar es de humanos y hay que reconocerlo. Y es correcto, pero digamos, dadas las circunstancias en las que se estaba dando las cosas y un poco el país, los anuncios de las movilizaciones, creo que sí falta un poco de organización y manejo adecuado de información y de los mensajes también de parte del gobierno. Creo que a veces hay muchas contradicciones, son erráticos y este tipo de cosas, en vez de generar confianza y certidumbre en la ciudadanía, lo que generan es una situación más caótica. Claro. Y además porque también hay que considerar algo, o sea, no solo por el hecho de que se emite el decreto, digamos, es que se configuran las circunstancias. Obviamente, en un momento se dijo, bueno, había el decreto, el nuevo decreto que se emite, que estuvo vigente y sobre el cual se amparó el pedido, digamos, de destitución del presidente, que fue igual a los 2 días, creo que fue derogado, antes del inicio de la comparecencia del secretario jurídico de la Presidencia de la República. Pero creo yo, digamos, en un concepto, no es que por el hecho de la derogatoria desaparecen las circunstancias de grave crisis política y comisión interna. Primero porque la Corte ya la ha delimitado cuál es esta. Obviamente la Asamblea Nacional tiene que demostrar esas circunstancias, no como en un proceso judicial, pero porque obviamente es un proceso de control político y eso también hay que entenderlo de esa manera. Eso no quiere decir que no tenga que motivarse, que no tenga que sustentarse, que no tengan que analizarse las pruebas que en su defecto fueron presentadas por escrito y luego también las que fueron alegadas, digamos, por el secretario jurídico de la Presidencia de la República en su comparecencia. Por ejemplo, solo para matizar un poco y entender qué es realmente esto de la conmoción interna, la Corte Constitucional ya ha señalado en uno de sus fallos que es, y me permito leer, la ocurrencia de acontecimientos de tal intensidad que atenten gravemente contra el ejercicio de los derechos constitucionales, la estabilidad institucional, la seguridad y la convivencia normal de la ciudadanía. Y por otra parte dice que la conmoción interna debe generar una considerable alarma social y que estos acontecimientos sean reportados por medios de comunicación de manera frecuente. Entonces, digamos, si lo vemos, más allá de los criterios que puedan existir, que son respetables, que yo he escuchado igual de varios constitucionalistas y analistas, creo que las consideraciones están dadas. Ahora, el tema de la Asamblea va también por otro lado. Claro, y eso es importante tenerlo en cuenta, abogado, porque tal vez el gobierno dijo, bueno, si derogamos, ya se queda sin piso la Asamblea para ir adelante con el tema de la destitución, algo que no ha ocurrido. Como usted lo dice, es cierto, es decir, no es que porque Lasso derogó ya el país se calmó. Hay una jugada muy explícita y muy clara de varios medios de comunicación que sí han querido entrar en esa dinámica, abogado, de mencionar ya con titulares de decir se acabó y el país está en una maravilla, está en el paraíso. Y hay algunos titulares que predominaban de esa manera. Incluso ayer en el diálogo, que no terminó con diálogo, salieron algunos medios a decir se ha llegado a un fin, y esto es mentira, todavía sigue dándose. Entonces, a veces creo que varios medios, en lugar de buscar la solución, están ahí ahondando más en el problema. Abogado, sobre el tema de la destitución del presidente de la República, hay muchas personas que han dicho que esto es un golpe de Estado, pero ¿realmente está amparado en la Constitución? Sí, por supuesto. O sea, yo igual lo compartí en redes sociales. Creo que a veces se quiere posesionar algunos escenarios imaginarios en el colectivo que no son los adecuados. Yo creo que es respetable, como digo, todas las posiciones y está muy bien, dependiendo del lado, obviamente, en el que uno lo pueda mirar y analizar. Pero creo que hay que ser objetivos. Esto no es un golpe de Estado, es un proceso democrático y que está establecido en la Constitución de la República. Más allá de que nos guste o no se haya utilizado antes y ahora se lo quiera hacer, o se lo quiera utilizar, digamos, en medio de la circunstancia del paro nacional, que por cierto lleva ya 15 días, entonces todos estamos preocupados por esto y está muy bien la llamada al diálogo, pero también la Asamblea Nacional, digamos, no se puede quedar quieta frente a estas circunstancias y tiene que dar respuestas al país, porque mucho se dice, a veces la Asamblea no hace nada y cuando hace igual, ¿por qué lo hace? Siempre hay un interés de por medio, entonces yo también a veces me cuestiono ahí porque, bueno, está bien criticar y siempre es bienvenida, digamos, esa crítica, pero también hay que mirar los escenarios políticos que se dan. Eso está contemplado claramente en el artículo 130 de la Constitución, que le permite bajo 2 escenarios. Por un lado, arrogarse funciones
que en este caso no ha existido, digamos, o no se ha configurado la causal esta, porque además tiene que contar con un dictamen previo de constitucionalidad por la Corte. Este caso no lo vamos a analizar, digamos, porque no tiene mucho sentido y tiene otro procedimiento que es un poco más largo. Yeah. Ahora, el procedimiento establecido es, y el que aplica es la causal número 2, que establece que es por grave crisis interna, grave crisis política, conmoción interna. Y ese es justamente el que se ha presentado, digamos, por la bancada de UNES con las firmas de respaldo. Lo que requiere ahí es cumplir un trámite y un procedimiento que está arreglado tanto en la Constitución como en la Ley Orgánica de la Función Legislativa. ¿Y qué solicita? Dice incluso que lo puede presentar o solicitar directamente el presidente de la Asamblea Nacional, es decir, sin los votos o sin el respaldo, digámoslo, de los 46 asambleístas. O lo puede solicitar a petición de un asambleísta con el respaldo de 46 firmas. Eso se ha cumplido. Por un lado, bueno, hay algunos cuestionamientos que se dicen, el trámite básicamente es convocar luego de las 24 horas a la sesión de la Asamblea, invitar al presidente que él comparezca. Haya habido algunas interpretaciones de si el presidente tenía que comparecer personalmente, si ejerció su derecho a la defensa, si este proceso se siguió en rebeldía o no. Yo personalmente comparto que más allá de que haya intervenido el secretario jurídico de la presidencia, creo que él presentó ya sus descargos de manera escrita y, digamos, en derecho existe la figura de la delegación por un lado y también en el caso, digamos, de ciudadanos comunes cuando requerimos el auxilio, digamos, en materia jurídica, existe la procuración judicial, que es, digamos, la posibilidad de entregarle a un abogado que pueda intervenir en mi nombre dentro del proceso. Claro, eso es cierto, abogado, yo creo que estamos de acuerdo, pero sí había como que el tema de hecho se sigue dando porque no fue al diálogo. Entonces, es como este presidente que ha dado siempre estas muestras de no dar la cara, ¿no? Ya pasó con el tema de Pandora Papers, no dio respuestas, pasa con el diálogo, no fue, lo delegó a Jiménez, y ahora pasó con el tema de la destitución, que no sé si es como decir, no me importa, ¿no? Sí, digamos, yo creo que ahí lo que se maneja también un poco es el mensaje que se da. Claro. Digamos, o sea, convoco al diálogo, pero no voy al diálogo. Digamos, digo que la Asamblea ha iniciado un proceso que es inconstitucional, un golpe de Estado, pero tampoco voy a defender a la Asamblea. Además que no tenía que ir presencialmente, fue una sesión virtual y cosas por el estilo. Entonces, creo que a veces sus mensajes sí generan algunas cuestiones que complican, digamos. Yo llamo a los indígenas a que sentemos al diálogo, pero no voy. Sí. Mando a mis ministros se levantan de la mesa, luego regresan. Digamos, esas cosas a veces son cosas pequeñas, pero creo que en el medio del escenario pueden complicar algunas cosas y también es un poco la percepción cómo se ve ante la ciudadanía. Totalmente. Claro, yo comparto, saludos para Mr. Apolo que nos está viendo, de que legalmente puede delegar, o sea, está bien, es el presidente, puede delegar, pero en la coyuntura, en todo esto, imagínense una asamblea buscando su destitución, están viendo si es que realmente llegan a los votos y no salir a defender, sí habla de un presidente que ya hemos tenido en cuenta durante todo este año, que no termina dando la cara, incluso hasta para tener también la postura de él y decir, oye, no, este man de Lazo tiene sus criterios, ¿no? Tiene su postura y es verdad. Hasta para que la gente diga, ¿sabe qué? Yo sí estoy con Lazo, por gusto lo van a sacar a Lazo, pero el hecho de no estar presente dice bastante. Abogado, sobre el tema de la destitución y el proceso que sigue adelante, que va a tomarse, creo que mañana, si no me equivoco, el tema, ¿qué cree usted que pueda pasar? ¿Realmente llegaremos a ese punto de destituir al presidente de la República? Y si es que no pasa, y si es que pasa el paro, ojalá que ya se llegue a un acuerdo porque realmente ya se necesita parar esto, ¿cómo queda el gobierno y cómo queda la Asamblea luego de este periodo, de este episodio? A ver, yo creo que ahí hay que tener presente dos circunstancias. Vamos. Por un lado, mañana está convocada la continuación, digamos, del debate parlamentario, porque entiendo que hay todavía algunos pedidos de palabra adicionales. El hecho es que no necesariamente tienen que intervenir todas las personas que lo han solicitado, eso queda a consideración, digamos, del presidente de la Asamblea Nacional, está entre sus facultades, y creo que obviamente por la trascendencia y el momento político en el que nos encontramos, creo que es adecuado, más allá de las críticas que ha existido sobre el debate parlamentario, el nivel y la calidad de las argumentaciones y las intervenciones, creo que en una circunstancia en la que primera vez, digamos, desde la vigencia de la Constitución de 2008 se implanta este mecanismo, era necesario que se dé un debate largo y profundo sobre el tema. Claro. Obviamente también esto hay que considerar que en los escenarios políticos también se busca
mirar escenarios de alguna manera de ganar tiempo para mirar cómo se puede ir proyectando. Ahora, ¿qué es lo que puede suceder? Hoy creería yo que lo que va a ser una sesión larga, donde al final ya se concluirá con el debate parlamentario, y como dice la norma, luego de 72 horas, que eso sería el día viernes, ya se convocaría a una nueva sesión. Porque hay algunas dudas que decía la gente, bueno, cierra el debate y llama a votación porque ya hay una moción planteada. No es así. Eso ocurre, digamos, en el procedimiento tradicional, normalmente cuando es el procedimiento de un juicio político, el tema de formación de las leyes, pero aquí es un procedimiento un poco diferente. Pasadas las 72 horas, simplemente se convoca para la votación. Ahora, puede pasar dos cosas. Una es que existan los votos, que son 92 votos, una mayoría calificada. No es sencillo. Entiendo que están en conversaciones, en negociaciones. Entiendo que no existen todavía los votos. Entre varios medios y espacios se está comentando que hay entre 70 y pico de votos. Yo creería que están en algo más de 80, están por ahí. Pero de todas maneras, el tema de fondo es el siguiente. Creo que aquí, como el presidente también dispone de la facultad de la muerte cruzada y de destituir a la asamblea, aquí se está jugando, digamos, de alguna manera un juego como de poderes, porque a la final, si yo llego el último día, que sería el día viernes, y ya tengo los votos, o hay un anuncio que se dispone de los 92 votos, el presidente puede en 5 minutos firmar ese decreto, publicarlo y manda a la asamblea a su casa. Entonces yo creo que aquí es un poco, si es que existen los votos de quién manda a la casa a quién, digámoslo así. Entonces, un poco se está, creo, yendo la discusión por ese lado, sobre quién podría eventualmente hacerlo. Yo creo que esto se va a decantar hasta el final. Hasta última hora se sabrán efectivamente quiénes son los movimientos o los asambleístas que se suman o no a la votación y si existe o no, digamos, estos votos para proceder con la destitución. Y ahí también hay otros escenarios que se ha discutido, si se puede nuevamente plantear esta iniciativa de destitución, porque la norma dice por una sola vez dentro del periodo de los 3 primeros años. Entonces, ahí hay otra interpretación también, que ha habido varias discusiones que se están dando frente a esa situación. Es decir, si es que se interpreta de esa manera y no pasa esta ocasión, no se puede convocar hasta después de 3 años. Algunos señalan eso. Ahora, he visto también algunos análisis y hay un tema interesante. Hay una sentencia de la Corte Constitucional que fue en su momento la que fue al comienzo de transición, donde sacó ya una interpretación donde varios artículos, entre esos habla de 130. Y en esa interpretación lo que estableció es que, a ver, pueden darse obviamente varios escenarios, porque yo también podría decir, bueno, le destituyen al presidente y mañana se convocan elecciones, quedaría, digamos, el vicepresidente, se convocan elecciones en 90 días y más o menos un periodo de 5 o 6 meses estaría un nuevo gobierno. Así es. Pero no es un nuevo gobierno por un periodo completo, sino es por la diferencia del periodo, es decir, sería un poco menos de 3 años. Pero ¿qué pasaría, por ejemplo, en este caso? ¿Se podría iniciar un nuevo proceso? Es un nuevo gobierno. Entonces, la Corte ha interpretado en función, digamos, un poco del espíritu del constituyente y ha señalado, obviamente es una sentencia ya de un tiempo atrás, no es de la Corte actual ni la anterior, sino ha señalado que sí considera que el espíritu es que sí se podría plantear un nuevo proceso de destitución. Dentro, obviamente tendría que ser dentro del periodo de los 3 años, pero entonces, de todas maneras, frente a cualquier duda o interpretación que se pudiera dar, lo que correspondería eventualmente es que la Corte haga un nuevo pronunciamiento sobre la aplicación correcta del 130. Abogado, pero en el sentido que si es que se aprueba la muerte cruzada, pero digo, si es que no pasa, ¿igual hay que esperar tiempo o se puede activar luego después de un tiempo, de un año, qué sé yo? Entendería que bajo el análisis que se ha hecho ya y que existe, digamos, un pronunciamiento previo de la Corte, podría iniciarse un nuevo pedido, digamos, de destitución cumpliendo los requisitos establecidos. Ahora, lo cierto, abogado, que es una respuesta de la Asamblea. Digo, usted decía hace un momento, y eso es cierto, la gente reclamaba, y hasta yo reclamaba que la Asamblea no decía nada, y la Asamblea decide hacer algo, y empezaron obviamente las discusiones sobre sí, no. El Partido Social Cristiano ha dicho que no va a dar los votos, a pesar de que está en contra de Lasso, pero no quiere dar los votos. Es una cosa bastante ambigua por parte del PSC, pero bueno, es una postura y dependerá si es que tiene los 80, básicamente del Partido Social Cristiano, si es que Lasso se queda o se va. En todo caso, creo que es una respuesta de la Asamblea, es una respuesta a
al silencio que tuvo mientras todavía seguía y sigue las calles paralizadas. Ahora, con la muerte cruzada aprobada o no, con el diálogo aprobado o no, es claro, abogado, que lamentablemente el presidente Lasso queda golpeado. ¿Hasta qué punto, desde su punto de vista, queda golpeado el gobierno del presidente Lasso y si tiene margen para recuperarse? A ver, yo creo que ahí hay que analizar también un poco el escenario previo. Creo que un poco la institucionalidad del Estado en general venía un poco golpeada. Igual, si veíamos un poco las encuestas que andaban circulando entre esos días, no sé cómo estarán ahora, creo que seguramente habrán bajado sustancialmente, pero tenían, digamos, un nivel de respaldo, tanto el gobierno y la oposición de la Asamblea era bastante débil. Claro. Entonces yo creo que, va a haber un debilitamiento, creo que hay una especie también de pérdida de confianza, porque creo que sí han habido decisiones que no son del todo acertadas, y entre esos mensajes, digamos, creo que la parte comunicacional no ha sido la mejor. Creo que ahí es donde a veces se lanzaban, digamos, el tema de los 10 centavos, más allá de que nos parezca bueno, malo, poco, mucho, a la final comenzaron a salir los mensajes después de emitido, digamos, el decreto, tomada la decisión, cuando ya se había generado de alguna manera varios comentarios en redes sociales que 10 centavos no significaba absolutamente nada y demás. Entonces, claro, digamos, se van posesionando esos mensajes y luego desvirtuar todo a ese escenario es complejo. Entonces, creo que ahí el gobierno ha jugado un poco mal, creo que tiene que tomar correctivos. Entre los diálogos que estamos viendo, creo que lo más sensato, y creo que todo el país quiere eso, es que haya un consenso, que haya el diálogo, que el paro, más allá de ser legítimo, también ha tenido sus inconvenientes con hechos de vandalismo, cierre de vías, y cuestiones que han complicado mucho que las personas puedan desarrollar sus actividades, pero creo que todos queremos, digamos, que se llegue a un consenso. Claro. Ahora, que quede el gobierno debilitado, creo que lo queda, pero desde mi perspectiva, yo creo que vamos a analizar, más allá de lo que suceda, se destituya, no se destituya, y lo que llegue a pasar, creo que analizar el escenario de manera tan inmediata, digamos, es un poco complejo. Yo creería que los verdaderos ganadores o perdedores, digámoslo así, de todo lo que ha sucedido en estos días, se verán tal vez en las elecciones seccionales, un poco ahí frente a la ciudadanía y cómo la ciudadanía perciba que se dieron las cosas y, digamos, de alguna manera reconozca o sancione en las urnas, digamos, las actuaciones que han generado, que se han dado por parte de los movimientos y partidos políticos. Creo que ese es un poco el escenario como lo veo. Así es, muy bien. Gracias al abogado Pedro Cornejo Espinosa, experto en Derecho Parlamentario. Gracias, abogado, por atendernos en este tiempo. Lo vamos a molestar en otras ocasiones, precisamente para seguir tomándole el pulso a todas las cosas. Vamos a ver qué ocurre con el tema de la Asamblea. Yo me había equivocado, es hoy que ya están reunidos, que hoy que se van a convocar, no es mañana. Perdón, sí, es hoy. Hoy, porque esto ya estamos martes y a veces uno se pierde el del tiempo. Abogado, sus palabras para despedirnos. No, simplemente, Nelson, agradecerle a usted, a su audiencia. Pues esperemos ver los del enlace un poco de lo que está sucediendo en el país y bueno, que se tomen las mejores decisiones y retomemos, creo, la calma y la paz que todos estamos anhelando. Mando un fuerte abrazo y un excelente día. Que así sea. Gracias, abogado. Chao, chao. Muy bien, ahí estuvo el abogado Pedro Cornejo en vivo y en directo hablando con nosotros precisamente sobre temas que son importantes, mis queridos amigos.